Muy bien, vamos a comenzar explicando la biomecánica de hombro, ¿ok? Como ustedes pueden ver, y la imagen que he colocado acá es una imagen de una mujer con muchos brazos, ¿sí? Muchos miembros superiores, realizando muchas actividades relacionadas a la vida diaria, ¿no? Perfecto. ¿Y por qué coloqué esta imagen? Porque considero que el hombro es la articulación más importante del ser humano. ¿Por qué? Principalmente porque el brazo o el hombro o el codo o la muñeca como miembro superior partiendo del hombro es la encargada de dar la movilidad para las actividades básicas de la vida diaria, como alistarme, como peinarme, como comer, como agarrar, como sujetarme, no, o sea, para todo. Imagínate un mundo sin brazos, sin hombros, ¿no? No seríamos seres humanos, no podríamos desarrollar muchas cosas como lo que hacemos ahora, actualmente. Ahora, el hombro, como tiene varios movimientos, muchas direcciones, a la vez cuenta con 3 grados de libertad. Cuando hablo de 3 grados de libertad, quiere decir que cumple con movimientos en el espacio de flexo-extensión, de aducción y abducción, de rotación interna y externa, y todo eso se da en determinados planos y ejes. Aún así, que son 3 planos y 3 ejes respectivamente, aún así hay otros movimientos que son más combinados, como el movimiento de la circunducción, como el movimiento scaption, o como movimiento de flexión horizontal, extensión horizontal, o como lo conocen como ABD horizontal o aducción horizontal, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, creo que se entienda esta imagen, ¿no? Y la imagen de la derecha ustedes ven como una persona de pie cortada a través de varias dimensiones, más bien dicho planos. Pongo por ejemplo acá. Este plano que van a visualizar acá ustedes, de este color, que atraviesa a la persona en dos partes iguales, ¿sí? Es llamado plano coronal, ¿sí? Plano coronal, lo pongo así, ¿ok? También conocido como plano frontal, depende de la literatura, ¿sí? Donde lo leas, pero coronal o plano frontal, como quieran llamarle, ¿sí? Divide el cuerpo en dos mitades iguales, una anterior y una posterior, perfecto, y está relacionada directamente con un eje, con el eje antero-posterior, ¿sí? Un eje llamado antero-posterior o también conocido como eje sagital. Pero para que no te confundas, quédate con el eje antero-posterior, ¿ya? O sea, el plano coronal o frontal está relacionado con su eje antero-posterior. Perfecto. Y divide el cuerpo en dos mitades iguales, una anterior y una posterior. Listo. Queda ahí. El otro plano es un plano de esta imagen que pueden ver, que estoy trazando. Va a dividir el cuerpo humano en dos mitades iguales, una derecha y una izquierda, y este plano se va a llamar plano sagital, ¿ok? Plano sagital, perfecto. Y este plano sagital, su eje principalmente es considerado un eje coronal, o también le llaman un eje transverso, ¿sí? Vas a encontrar literaturas, quédate con coronal o quédate con transverso principalmente, y va a dividir el cuerpo en dos mitades iguales, una derecha y una izquierda. Perfecto, no hay más que hablar. Y el otro plano lo voy a colocar de ese color, el que atraviesa el cuerpo. Ustedes pueden ver este de acá, que va acá, atraviesa el cuerpo y divide el cuerpo en dos mitades iguales. No son iguales exactamente, pero divide el cuerpo en dos mitades, en una superior y una inferior, ¿ok? Ese plano tiene un nombre. Si unos lo conocen como plano transverso y otros lo conocen como plano horizontal, ¿sí? Cualquiera de esas mnemotecnias, esos términos, lo puedes horizontal o plano transverso.
y su eje principalmente es un eje longitudinal que realiza que cae de abajo hacia arriba y permite movimientos de rotación interna y rotación externa, ¿sí? En cambio, en el sagital realiza movimientos de flexión y extensión, y en el plano coronal movimientos de aducción o abducción. Perfecto. Esta es la base para que entiendas el movimiento, porque si no conoces mucho de planiometría, entonces vamos a estar un poquito perdidos, ¿ok? Tenemos que conocer al menos la base, los cimientos de la biomecánica. Perfecto. Pasamos al siguiente y hablamos de movimientos del hombro, movimientos puros del hombro como tal. A ver, al nivel superior izquierdo, a este nivel, ustedes visualizan dos movimientos que se realizan en un plano indicado como plano sagital y con eje coronal o eje transversal, como lo llamen, ¿sí? Perfecto. Ese plano realizaba, les dije que hacía dos movimientos, flexión y extensión, ¿ok? Este primero, que ven acá, lo pongo acá por si acaso, de verde, es llamado flexión, parte de una posición neutra, ¿sí? Y va y lleva el hombro en dirección, el brazo más bien dicho, hacia arriba, hasta los 180 grados, o sea, parte de un 0 grados, a 180 grados, ¿ok? ¿Por qué puse 90 y 180? Porque muchas veces los 90 grados es considerado una flexión un poquito más pura. De 90 a 180 ya es una aducción que interviene en algunos planos más, sobre todo el rotacional, que va a permitir que el brazo llegue más arriba, ¿sí? Pero, por ejemplo, por eso es la explicación, pero de ahí todo bien. Ahora, el movimiento de extensión es cuando el miembro superior que se está evaluando, examinando, se está yendo hacia posterior, o sea, hacia atrás. El ángulo máximo que va a llevar es de entre 45 y 50 grados de extensión. No va más porque lo que limita sobre todo es la parte estructural, anatómica del hombro, la cápsula articular, van a limitar, ¿no? Que no vaya más allá. Es un rango estimado de 45 a 50 grados. Perfecto. Todo esto se da en el plano sagital con eje transversal. Perfecto. Muy bien. Segundo movimiento de hombro, tenemos el movimiento de aducción y abducción. La aducción es este primero. Es un movimiento en donde va a estar combinado con otros planos. Por eso que no hay una aducción pura. A ver, lo explico de esta forma. Suponiendo que, que esta es la persona, su tronco, y la persona para que aduzca tiene que cumplir con un criterio básico que te dice, la aducción significa cuando el segmento que se está evaluando, ¿no?, se está acercando a la línea media. ¿Y cuál es la línea media? Esta es la línea media. La línea media es la que atraviesa el cuerpo en la mitad del cuerpo, una línea imaginaria. Está chuequita, pero bueno, ¿sí? Entonces, si la definición me está diciendo que la aducción es cuando el segmento se está acercando más a la línea media, la aducción relativa, ¿sí?, relativa, no es una aducción pura, es una aducción que dice que tiene que haber un rango máximo de abducción de 180 grados y de 180 grados el retorno, o sea, la aproximación a la línea media es considerado aducción, ¿sí? La aducción. O sea, tiene que partir de un ángulo muy separado para volver a un ángulo más junto, ¿ok? Eso es lo que te dice, pero es una aducción relativa. Porque si yo quisiera que este brazo realmente aduzca, debería atravesar el tronco. Imposible que atraviese el tronco, porque acá está el tronco, ¿no? No va a pasar más. Entonces, la explicación básicamente acá, lo borro para que no se confunda, la aducción principalmente acá, es que la aducción viene acompañada de un plano sagital, tanto de flexión como de extensión. Una aducción con flexión y una aducción con extensión. Una flexión, una aducción con flexión abarca entre 30 y 45 grados aprox, ¿sí? Y una con extensión abarca menos grados. Perfecto.
Listo. Paso a la abducción. Abducción, ¿sí? La abducción es un movimiento que parte de esta posición, en donde está el brazo, ¿sí? Paralelo al tronco, y va a llegar el brazo como elevando de forma lateral, ¿sí? El brazo va a llegar acá, va a seguir así, va a seguir así, 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 y va a llegar a este punto, como el de acá, 180 grados, ¿sí? O sea, comienza de 0 grados y su máximo de 180 grados. Pero ¿cuál es la diferencia? Que cuando el hombro llega hasta los, pongo acá un ángulo, acá lo dibujo un poquito, esto es un ángulo de 90 grados. El hombro tiene una abducción pura de 90 grados, no es pura, ¿sí? Después de los 90 grados se convierte en un movimiento de rotación, exactamente. Para que llegue a esa posición tuvo que haber hecho una rotación, ¿sí? Una rotación conjunta o automática, no voluntaria, que lo voy a explicar después, pero es una rotación para que el hombro pueda llegar, ya que debido a que el troquíter, que es el tubérculo mayor del húmero, de la cabeza humeral, entonces va a chocar con la base o con la superficie superior o el techo de lo que llamamos la cavidad glenoidea, ¿sí? Del glenoide. Entonces, por lo tanto, se genera una rotación automática y eso permite que el hombro en esa posición siga dirigiéndose hasta los 180 grados. Ok, perfecto. ¿Pasó algo ahí? Sí, pasó algo ahí. Pero la abducción pura es de 90 grados. Ok, perfecto. Ahora, yo he puesto en esta imagen 0 grados, 60 grados. De acá se pasa a 120 grados. Y de 120 al último 180 grados. Perfecto, muy bien. ¿Por qué coloco estas imágenes? Porque se considera que cada movimiento de hombro en la abducción participa una determinada articulación del hombro. El hombro lo conforman varias articulaciones, ¿sí? Pero principalmente de 0 a 60 grados participa la articulación, lo voy a colocar de este color, participa la articulación glenohumeral, ¿sí? La articulación glenohumeral, la propia del hombro, la más importante, la más grande, ¿sí? Es importante, pero no es la más importante, porque hay otras articulaciones que cumplen función muy importante en el rango articular de hombro. Ok, ahora, de 60 a 120 trabaja igual, obviamente, la glenohumeral, pero se suma una articulación más, la articulación escápulo torácica, o también conocida como homocerratotorácica, ¿sí? Que es básicamente una articulación falsa que se encuentra en la escápula, el serrato y la parrilla costal. Perfecto, muy bien. Y entre los 120 y los 180 trabaja otra articulación más, o sea, trabaja la glenohumeral, trabaja la escapulotorácica y también se suma la inclinación de tronco contralateral, o sea, se inclina. Si estoy evaluando, viendo el movimiento del hombro derecho, la inclinación se da hacia del tronco hacia la izquierda, para que permita que el rango articular llegue hasta los 180 grados. Muy bien, listo. ¿Cuáles son las significancias que menciona Campaña en su libro? Dice, ok, la única diferencia y la que no hay mucha coherencia es que si la definición de la aducción te decía que es cuando el brazo se aproxima a la línea media, ¿sí? Se aproxima a la línea media, la abducción es lo opuesto, es el condicionamiento corporal evaluar se está alejando de la línea media. Ahora le hago la misma reflexión acá. Digamos que esta es la línea media, ¿ok? El brazo se está alejando, sí, se está alejando, cumple con la abducción hasta 90 grados. Después de 90 grados, se aleja o se acerca a la línea media, suponiendo que esta es la línea media que pasa por todo el cuerpo. Se aproxima, ¿no?
se acerca a la línea media. Entonces deja de cumplir con el criterio o con el concepto teórico y se convierte en una aducción. Eso presta mucha confusión, ¿no? Entonces los anatomistas, los que estudian la biomecánica, dijeron, ok, mejor me quedo con esta información, que simplemente este movimiento es abducción y que el otro es aducción, y listo, para no complicarnos la vida. Perfecto. Y otra significancia que encontró Capangin o en su libro habla de que la abducción máxima, o sea de 180 grados, es la misma, el mismo punto máximo o tope, como se dice, de hacer una flexión máxima, ¿sí? Que es acá, por ejemplo, más o menos por acá, 180 grados, ¿no? Que debería llegar hasta ahí, casi igual que el hombro, en la abducción. Listo, muy bien. Pasamos a la rotación. Rotación, la rotación no se puede evaluar desde una posición anatómica, ¿sí? Porque el brazo no puede estar paralelo al cuerpo. Ahí estaría evaluando una rotación simplemente de la cabeza humeral, pero no es una rotación que la pueda medir en rangos articulares. Por lo tanto, que se planteó que tiene que haber una posición diferente con la flexión de codo en 90 grados. De ahí partes de evaluar los movimientos rotacionales de hombro. Ahora, acá hay una imagen donde digo, posición de reposo. Porque hay algunos anatomistas que consideran que la posición de reposo es una rotación interna, o sea que la palma de la mano esté mirando casi al ombligo de la persona, porque consideran que de ahí debería ser el punto de partida para evaluar los movimientos rotacionales, porque consideran que en esta posición de 30 grados de rotación interna es donde se encuentran equilibrados los músculos de la rotación interna y la rotación externa. Hay un equilibrio muscular, es por eso que consideran que es una posición fisiológica, ¿sí? Una posición de referencia para evaluar rango articular en el movimiento de rotación externa o interna. Pero por fines prácticos, consideraron los que estudian este tema que se tiene que evaluar desde una posición neutra. Entonces la posición de neutra de 0 grados de 0 grados se mide a partir de ahí, con el codo flexionado en 90 grados y pegado paralelo al tronco, ¿no? El brazo. Ok, entonces de acá, de 0 grados afuera, se llama rotación externa. Pongámoslo acá. Rotación externa, ¿sí? Nunca va a llegar a 90 grados, ¿ok? Tenganlo claro ahí. Nunca va a llegar a 90 grados porque lo limitan las estructuras, los ligamentos, los músculos, la cápsula y muchas cosas más. Perfecto. Ahora, la rotación interna es la que llama más la atención. Si yo te he dicho que una rotación externa es cuando el brazo en la posición ya mencionada se va hacia afuera, se considera rotación externa. Entonces hacia adentro es considerada rotación interna. Pero si te das cuenta, el brazo que está acá quiere ir más adentro, ¿quién lo obstaculiza? ¿Quién le frena? ¿Quién le para? El tronco, ¿no? El tronco no permite que avance más. ¿Sí? Imagínate que esta mano pase, atraviesa el tronco, ¿sí? Y llega a tocar tu dorso de tu espalda, como lo está haciendo en esta imagen de acá, ¿no? Obviamente es un plano referencial que la rotación interna debería abarcar todo este trayecto, pero al final llega a esta posición y es una posición un poco más amplia que la rotación externa, por lo tanto su rango articular es de 100 a 110 grados, ¿no? De rotación interna de hombro. Y lo recalco acá de nuevo, pongo de otro color. Bien. En las rotaciones tenemos dos tipos de rotaciones. Una llamada rotación, pero lo pongo acá por si acaso. Rotación interna, que es esta. Sí, la otra es externa. Ahora, los dos tipos de rotación se ven como rotación adjunta, o también llamada rotación voluntaria. Y la otra es rotación conjunta o llamada automática. ¿Qué es eso? No entiendo las siglas. La pregunta es entonces que una rotación adjunta o voluntaria, su mismo nombre lo dice, es voluntaria debido a la acción de los músculos
que se están contrayendo activamente para generar un movimiento de rotación, sea interna o externa, cualquiera, ¿ok? Y la otra, que es la rotación conjunta o automática, como su nombre lo dice, conjunta en conjunto, y automática, que es involuntaria, no se da por la presencia o por la activación muscular, ¿sí? Sino se da más que todo de forma articular entre las superficies articulares y de forma automática, ¿sí? Como más o menos como te expliqué a nivel de hombro, que llega a 90 y hace una rotación conjunta, automática, sin voluntad, que que se dé una rotación del hombro, ¿no? Para que este hombro llegue hasta sus 180 grados. Perfecto, muy bien. Eso es lo que debería haber mencionado solamente dentro del concepto o las teorías de Capaldi, ¿no? Bueno, muy bien. Tenemos un movimiento más adicional que ya sería un plano un poco más combinado. No es un plano sagital, ni coronal, ni transversal, sino es un plano más combinado y le llaman, según Capaldi, lo mencionan como flexión, perdón, aducción en flexión, ¿sí? Y aducción en extensión. Algunos le llaman como aducción horizontal y otros le llaman abducción horizontal. Ok, perfecto. Pero quedémonos con esta información de flexión, aducción en flexión y extensión en aducción. Perfecto. Muy bien. Ok, perfecto. Muy bien. Suponiendo, le cambio de color por acá, ya, negro. Para que se haga este movimiento, primero el hombro tiene que encontrarse en una abducción de 90 grados. Desde ahí es la parte, el inicio para contabilizar el jarrón de este movimiento. Entonces, de estos 90 grados, ¿sí? Que se consideran, digamos, los 0 grados, o sea, el hombro tiene que estar en la abducción de 90 grados y de acá recién se hace la contabilidad. Imagínate que este es 0 grados. De 0 grados hasta acá, ¿cuánto es? Forma un ángulo de 90 grados. Perfecto. Y el brazo va a llegar más o menos hasta por delante del ombligo. ¿Sí? Bueno, del tórax más bien dicho. ¿Sí? Entonces su ángulo llega a formar un ángulo de 140 grados. Entonces, en pocas palabras, matemáticamente, después de los 90 grados, la restante serían 50 grados más o menos, ¿no? Perfecto. 50 grados. Y la otra, ahora ya la aducción en extensión, se parte del mismo rango de 90 grados de reducción y de ahí se va hacia extensión, lo que llega a formar más o menos 30 grados de extensión en aducción, ¿sí? Perfecto. Sumando toda esta trayectoria, sale algo de 170 grados, algunos consideran cerca de 180 grados, pero bajo los números hablamos de 170 grados. Este parece un 8, no vale. 170 grados. Si somos 140 más 30, 170 grados. Perfecto. Muy bien. Sigamos a ver qué pasó acá. Ya. Y acá hablo de paradoja de Gottman. ¿Qué quiere decir la paradoja de Gottman? A ver, para empezar, la palabra paradoja se entiende como que dice, tiene lógica, pero es incoherente. O sea, como decir, este, no tiene sentido, pero sí se resuelve, ¿no? Como que son dos cosas opuestas, ¿no? Entonces, para Gottman, investigador, médico, la verdad que no sé mucho de él en su biografía, pero sí es un personaje muy reconocido, sobre todo por sus ejercicios, los famosos ejercicios de Gottman en péndulo, ¿sí? Con carga o sin carga, pero que lo ayudan mucho en las terapias de hombro, ¿sí? Que lo aplicaban mucho en la rehabilitación de hombro, que actualmente creo que ya bajo la evidencia ha perdido mucho peso a usar ejercicios de Gottman en algún problema a nivel tendinoso, sobre todo,
¿sí? Y bueno, principalmente Gottman intuyó, pensó, ¿no? Usó esta imagen, la pongo acá como que se entienda. Hay algo que no cuadra, hay algo que no coincide, o hay algo que me falta explicar para que todo tenga sentido. Es algo paradójico, ¿no? Perfecto. Ahora, para explicar esta paradoja de Gottman, pongo una imagen de una persona acá. Muy bien. Esta persona, tú ves un hombro, ¿sí? En esta posición. De esta posición se parte a hacer la abducción. Ubícate cómo está posicionado, brazo paralelo al cuerpo. El pulgar está mirando hacia adelante, ¿sí? Y comienza a hacer la abducción. Esta vista lateral, imagínate que estás acá, abduce, 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 abduce hasta llegar a sus 180 grados. En esa posición, el pulgar sigue mirando hacia adelante, ¿sí? Sigue mirando hacia adelante. Ok, perfecto. Y creo que te expliqué hace un momento que la abducción la puedo entender como una posición máxima de flexión de hombro también, de 180 grados. Ahora imagínate, y si puedes hacer la réplica con tu mismo brazo o tu mismo hombro, hazlo. Y ahora abduce el hombro hasta los 180 grados. Tu dedo pulgar va a seguir mirando hacia adelante. Pero, pero, ahora de esa posición máxima, llévalo a una extensión, o más bien dicho, a una posición neutra, ¿sí? Como queriendo volver a la posición, pero no generes ningún movimiento ni en codo, ni pronosupinación, ni nada. Manténlo igual. Vas a ver que el pulgar dejó de mirar adelante y ahora mira para atrás. ¿Qué pasó ahí? No hay sentido. ¿Cómo cambió de dirección los dedos? ¿No? Ahí está Homero, pues no, preguntándose qué pasó. Pero Homero fue un poquito más inteligente, digámoslo así, con interrogantes al principio, y se dieron cuenta que esto se debía gracias a las famosas rotaciones conjuntas, automáticas, ¿sí? Que se daban en la misma articulación de hombro, en la glenohumeral, debido a que como lo explicaba, ese tubérculo mayor troquíter se movilizaba o se rotaba hacia posterior para poder encajar en un espacio o llamado bóveda coracoacromial y le permite llegar a los rangos máximos de 180 grados debido a eso, pero se dio una rotación conjunta principalmente. Perfecto, muy bien. Ahora todo tiene sentido, dice Homero. Rotación conjunta. La explicación, y dejaría de ser entonces una paradoja porque ya se encontró la lógica, ¿no? La explicación. Pero antes, en principio, no se sabía por qué. Muy bien, sigamos a ver. Y después de conocer los rangos articulares, después de hablar un poquito de Gottman, tengo que saber evaluar de forma global el hombro, no una evaluación terapéutica por patología, no, pero una evaluación, una exploración global, observacional, es muy ideal. Por ejemplo, esto le llaman la prueba del triple point, o triple punto, ¿sí? Donde hacen que el hombro vaya en distintas direcciones y lleguen a un mismo punto. El mismo punto viene a ser la escápula. Perfecto. Escápula opuesta. Si yo estoy valorando el hombro derecho, tiene que llevar la mano derecha a la escápula izquierda. Muy bien. Entonces, primer trayecto. Suponiendo que este es el primer trayecto, ¿sí? Perfecto. El hombro está en esta posición. Imagínate el brazo colgado en péndulo, ¿sí? El brazo va a atravesar por adelante, va a pasar por la boca, va a pasar por la oreja y el cachete, digámoslo así, del lado opuesto, ¿sí? O sea, es el brazo derecho, pasa por la oreja izquierda, pasa por el trapecio opuesto, el músculo trapecio, y pasa cerca de la parte craneal posterior paralelo a él, y contacta la superficie
articular, esta, o sea, de acá, del, de la escápula opuesta. Primer punto, perfecto. Lo hago de otro color para que se entienda. Muy bien. El segundo punto, el hombro que está derecho nuevamente, va a llevar su brazo por arriba, va a pasar por el, ahora sí pasa por el trapecio del mismo lado, por la oreja del mismo lado, por la nuca o la zona cervical y contacta la escápula opuesta. Nuevamente llega a ese punto. Perfecto, muy bien. Y el último trayecto, pongámosle este 2. Y el último trayecto es el número 3. Que la escápula, que el hombro, perdón, derecho que está acá, va a ir por detrás. Va a pasar por acá, va a seguir, su mano va a pasar por el glúteo derecho, ¿sí? Pasa por el zona sacra, lumbar, dorsal opuesta y se contacta en la escápula opuesta. O sea, al final llega igual, en el punto central de la escápula opuesta. Perfecto. Si te has dado cuenta, en todos los movimientos que ha hecho este hombro, en las tres posiciones, pongámoslo acá, tercera posición, el hombro ha cumplido con muchos rangos articulares y movimientos y planos. ¿Esto qué es? ¿Aducción? ¿Con flexión? Sí, de hombro. ¿Esto qué es? ¿Flexión con rotación externa de hombro? Sí lo es. Esto es extensión de hombro con rotación interna, sí. Viene a ser esto como tal, igual. Y hace movimientos de aducción, hace movimientos de flexión y también de abducción con rotación externa y con rotación interna. Al final cumple con todos los rangos. Suponiendo que un brazo logre todo eso y contacte esta parte escapular, y suponiendo que este brazo haga todos los trayectos y en uno de esos no contacte la escápula o no llegue a la escápula porque se entra alguna limitación, entonces quiere decir que mi exploración global del hombro me sirvió. Vi algo diferente de un hombro con otro hombro. Entonces, interesante, para tenerlo en cuenta. Perfecto. Siguiente. Hablo del complejo articular del hombro. Cuando yo hablo del complejo articular del hombro, quiere decir que voy a hablar de que el hombro no solamente es glenumeral. El hombro no es solamente glenumeral, como muchos dicen, glenumeral. Ah, articulación glenumeral. No, el hombro es un conjunto de 5 tipos de articulación, lo cual están clasificadas en articulaciones verdaderas y articulaciones falsas. Perfecto. Hablo de las verdaderas. Cuando hablo de articulaciones verdaderas, cuando digo que una articulación verdadera es cuando hay un contacto entre superficies articulares, tejido óseo, en conjunto con cartílagos, ¿sí? O bursas, lo que sea, pero verdaderas entre articulaciones reales. Y entre ellas tenemos a la famosa glenumeral, que son la cavidad glenoide con su labrum y obviamente la cabeza humeral. Es una verdadera, perfecto, es esta de acá. Muy bien. La siguiente articulación verdadera es la esternoclavicular, que está entre esternón, que es esta, la parte del manubrio específicamente, clavícula, que es este hueso largo en forma de S itálica, pero también tiene una articulación a nivel costal, de la primera costilla. Muchos le llaman esternocostoclavicular. Es una articulación verdadera porque tiene carillas articulares, tiene un menisco pequeño que lo consideran como tejido que amortigua la fricción entre estos. Y la otra articulación también es la acromio clavicular, entre el acromio, que es la parte más lateral de la espina de la escápula, con la, la extremidad externa de la clavícula, ¿sí? Que van a hacer una articulación. Entonces también es una articulación verdadera porque son entre superficies articulares. Las dos articulaciones falsas, ¿sí? Pongámoslo así, son por ejemplo la subdeltoidea, la que se da entre el deltoides
y la bursa, o llamado más bolsas, considerada como una bolsita que tenemos ahí, bolsas cerosas, ¿sí? O bursas que evitan la fricción entre tejidos, ¿ok? Entre tejidos, sean tendinosos y musculares. Entonces es una articulación, por lo tanto, falsa porque carece de carillas articulares, de superficies articulares. Muy bien. Y la última es la escapulotorácica. Otros le llaman homoceratotorácica, pero pongámoslo como escapulotorácica, que es una articulación donde hay una serie de planos de deslizamientos serosos que permiten que la escápula con respecto a los tejidos, al músculo como tanto como el serrato, ¿no? O como el subescapular o como la parrilla costal, genere un espacio y se genere un plano de deslizamiento para hacer movimientos de escápula, ya que sé que los primeros 60 grados es de la glenohumeral, ¿no? La otra ya contribuye la homoceratotorácica y otro el tronco, pero entonces en conjunto siempre trabajan todas juntas, unas mayor con intensidad que otras, pero al final todas. Hablamos de la primera articulación verdadera, es una glenohumeral. Tenemos una vista anterior del tercio proximal del húmero y vemos que tenemos unas estructuras muy llamativas. Primero esta parte de acá, suponiendo que esto es así. Todo esto, la cabeza humeral como tal, es considerado o tiene el tamaño de un tercio de esfera. Si una esfera es circular, homogénea, este tiene solamente una tercera parte de esta. Inclusive esta tercera parte es asimétrica, que quiere decir que el diámetro o el ratio de esta dimensión, de esta cabeza humeral, el diámetro antero-posterior es menor y el diámetro vertical, o sea toda la distancia, es más o menos entre 3 y 4 centímetros mayor que el antero-posterior. ¿Sí? Con una deficiencia o va decreciendo, o sea, va siendo más grande acá y va bajando y reduciendo su tamaño, su espacio a nivel más inferior. Perfecto. Después tenemos dos preeminencias óseas, digamos como que es el tubérculo mayor o el tubérculo menor, tan conocidos como troquín y como troquíter. Perfecto. Entre ellos hay un canal, una corredera intertubercular, más conocida como corredera bicipital o corredera o canal bicipital, donde pasa el tendón de la porción larga del bíceps y se inserta en la tuberosidad supraglenoidea, siendo un tendón que es más intraarticularmente hablando. Perfecto. Muy bien. Seguimos entonces. Otro punto importante es esto. Si ven este trazo de línea roja que atraviesa la diáfisis humeral y el centro de la cabeza humeral, forma un ángulo básicamente de 135 grados, ¿sí? Y tiene eso se le llama un ángulo de inclinación, ¿sí? Ángulo de inclinación. Pero tiene otro ángulo, que es un ángulo de declinación, declinado, que normalmente abarca entre 45 grados, tanto entre el espacio que es esta zona, que es la parte de la unión entre la epífisis y la diáfisis, le llamamos metáfisis como tal, y el borde inferior que contacta con la parte de la cabeza o el tercio de esfera de la cabeza humeral, ¿sí? Y forma un ángulo de declinación de 45 grados. Hay algo importante que no lo prestamos mucha atención al principio, creo yo que es muy importante, es la orientación. ¿Cómo está orientado esta cabeza humeral? Básicamente tiene una orientación de una dirección, orientación en el espacio, anatómicamente hablando, que la cabeza humeral está mirando hacia adentro. Mira primero hacia adentro, ¿sí? Después mira hacia posterior, o sea, hacia atrás. Y mira hacia arriba. Perfecto. Esas son las tres orientaciones que tiene la cabeza humeral, anatómicamente hablando, en una posición
neutra anatómica, ¿sí? En cambio, la cavidad glenoidea tiene otra orientación. La cavidad glenoidea está mirando hacia adentro, está mirando hacia, ya no hacia arriba, perdón, sí está mirando, no está mirando hacia posterior, está mirando hacia anterior y está mirando ligeramente hacia arriba. Acá sí coinciden ambas, ligeramente hacia arriba. Las demás son opuestas. Pero aún así, esta cavidad glenoidea es muy pequeña para que haga un engranaje con la cavidad, con la cabeza humeral, por lo cual hay una presencia del famoso rodete glenoideo o también llamado labrum, ¿sí? Labrum, que le va a permitir dar la coactuación o la congruencia articular de húmero, en presencia obviamente de ligamentos, de tendones, de músculos que le van a dar más consistencia. En pocas palabras, el labrum o rodete glenoideo viene a ser igual que coaptación articular, o sea que va a permitir que haya una mejor enlace, un mejor engranaje entre esta articulación. Perfecto. Y obviamente el rodete glenoideo está formado por un tejido fibrocartilaginoso muy resistente, con varias partes como un techo, un piso, bordes laterales y muchas cosas más ahí. Perfecto. Seguimos. Entonces, hablando de coaptación, tenemos que hablar que para que una articulación esté bien coaptada, bien articulada, uno de los tejidos que cumplen funciones muy importantes son los ligamentos. Y entre ellos tenemos tres tipos de ligamentos. Perdón, claro, tres tipos de ligamentos dentro de los ligamentos llamados glenumerales. ¿Por qué glenumerales? Primero porque gleno de la cavidad glenoidea y segundo humerales porque de la cabeza humeral. ¿Okay? Tenemos tres ligamentos por fibras llamados ligamentos glenumeral de Haas o de fibra superior, de fibra media y de fibra inferior. Si te das cuenta, forma como una especie de Z, ¿sí? Algo así. Perfecto. ¿Por qué colocamos estos ligamentos como referencia? Porque estos ligamentos, dentro de un proceso o dentro de un movimiento de abducción de hombro, principalmente en estos, hay dos términos que tienes que entender: tensión o distensión. Tensión es cuando el ligamento se está tensando para evitar que se salga del lugar, ¿sí? Por decirlo así. En cambio, cuando hablo de distensión, ya quiere decir que el ligamento está en un estado de reposo o relajación. Por lo tanto, cuando se cumple un movimiento de abducción de hombro, los ligamentos que están en tensión para evitar que esta articulación se luxe, ¿sí?, hacia anterior o hacia inferior, este, se tensan y evitan la luxación de esta como tal, ¿sí? Mientras que el ligamento superior o fibra superior se encuentra distendido, los otros dos, el medio y el inferior, están tensionados para evitar la lesión. Perfecto. Ahora, durante el movimiento de rotación interna o externa, principalmente pasan dos cosas. Dentro del ligamento, dentro del movimiento de rotación externa, se tensan principalmente los tres ligamentos, las tres fibras. Y cuando digamos que hay un movimiento de rotación interna, los tres ligamentos nuevamente se distienden, ya no se tensan, se relajan principalmente. Igual pasa acá en los ligamentos de la coracumeral. Cuando yo hablo de ligamentos coracumeral, hablo de dos ligamentos principalmente: el ligamento troquiniano, que se va al troquín, suponiendo que lo dibujo por acá, a ver, ya. Este verde es el troquiniano y el verde más oscuro es el troquinteriano, que está más al troquíter, pues, ¿no? Entonces, en pocas palabras, el troquiniano
es el ligamento que se tensa más cuando hacemos un movimiento de extensión de hombro. Se tensa más, mientras que el otro se tensa, el otro se relaja. Ahora, mientras que haces un movimiento de flexión de hombro, ¿sí? Más o menos a los 80, 90 grados, se genera una tensión de los ligamentos, ya no del troquiniano, sino del troquinteriano, es el que se tensa para evitar que esto se luxe hacia inferior o hacia anterior, pues, ¿no? La cabeza humeral. Hay una gran gama de estructuras que favorecen la coaptación articular, ¿sí? Debido a los músculos, a los ligamentos, a los tejidos, todo ello. Entonces los músculos que coaptan la articulación del hombro principalmente los combinamos en músculos longitudinales por el sentido cómo van las fibras y músculos transversales y el sentido de las fibras, obviamente. Cuando hablo de longitudinales, creo que la imagen está opuesta. Voy a colocarlo por acá. Sí, genial. Muy bien. Ya. Cuando hablo de músculos transversales, quiere decir que en transverso más o menos va su fibra así, transversalmente. Y un longitudinal va más o menos así, de bajada, en este sentido. Los músculos transversales que favorecen la coaptación de hombros son entonces los que están más inclinados, como el redondo mayor, redondo, redondo menor, supraespinoso, infraespinoso, que sigue siendo supraespinoso, ¿sí? Por el sentido de sus fibras, supra, infra y redondo menor, ¿sí? Son músculos con sus respectivos tendones que son de forma más transversal y evitan la coaptación de hombro, que no se coapte. Y los longitudinales son músculos que tu fibra es más longitudinal. Por ejemplo, acá tú tienes también a la parte del deltoides en todo su esplendor, al coracoides. Mira, acá está, esta parte es la parte, la porción larga del bíceps braquial, ¿sí? Al coracobraquial como tal, al tríceps, que también genera una tríceps braquial porción larga, e incluye pues también, ¿no?, los músculos que relacionan ahí, como el pectoral, es ligeramente oblicuo. Listo, muy bien. Seguimos y hablamos de articulación subdeltoidea. Cuando yo hablo de una articulación subdeltoidea digo, ¿ok? Sub, la palabra sub se me viene a la mente como inferior o debajo de, ¿sí? Debajo de. Y deltoides es debajo del deltoides. Entonces, si yo tengo una vista lateral de hombro y le hago un corte y abro al deltoides, o sea, el deltoides es todo esto, esto de acá por arriba y esto de acá por abajo, me voy a encuentro a una estructura como esta, llamada bolsa serosa subdeltoidea. ¿Por qué le llamo así? Porque es una bolsa serosa que genera deslizamientos, y subdeltoidea porque está debajo del deltoides, debajo de la cara profunda o interna del deltoides, ¿sí? Ahora, por otro lado, tenemos estructuras como la parte de los tendones, o de los músculos más bien dicho, como el supraespinoso, del infraespinoso, ¿no? Tenemos presencia del coracobraquial, el pectoral menor, porciones como la porción del bíceps o la porción larga del tríceps como tal, ¿no? Principalmente así. Entonces, lo que quiero entender que esta bolsita serosa es la que evita la fricción entre la cara interna profunda del deltoides con respecto a los tendones del manguito rotador, ¿sí? Y esto favorece a que el hombro evite las fricciones o los cizallamientos que hay entre estas. Perfecto, muy bien. Ahora, después de ello, haber entendido que hay un plano de deslizamiento seroso, eso va a facilitar los movimientos del deltoides y por lo tanto los movimientos de la cintura escapular como tal, ¿sí?
y tú ves, si tú estás haciendo ahora en este plano frontal o coronal, más bien dicho, haces una abducción de hombro 90 grados, lo que tú estás visualizando, que también la bolsa serosa se moviliza paralelo al deltoides o al sentido de la fibra que se está yendo, ¿sí? Igual acá el deltoides, ¿no? Con todo su esplendor. Acá hablamos principalmente del supraespinoso, y por acá posterior ya hablamos un poco más del tríceps braquial, porción larga. Perfecto. You are fake, como lo dice el nombre, you are fake, es una articulación más bien dicho falsa. ¿Okay? Y estos deslizamientos celulares permiten evitar la fricción o el daño entre estos tejidos. Muy bien. Y hablo de la articulación escapulotorácica. Cuando hablo de la articulación escapulotorácica, o también llamada homocerratotorácica, principalmente hablo de estas estructuras. Ejemplo, esta cosita amarilla que ustedes ven acá, lo voy a dibujar por acá, es el tejido óseo, más bien dicho, la escápula. ¿Okay? Ahora, este que está por delante o encimado en la cara anterior es llamado subdeltoideo, el músculo subdeltoideo. Y ahora, si yo hago otro trazo más por acá, voy a ver al famoso serrato mayor, este de acá. Entonces, el serrato mayor y la parte más anterior, digámoslo así, desde este punto de vista, es la costilla. Muy bien. Si te has dado cuenta, ha formado un ángulo, un espacio entre la escápula y el serrato, llamado espacio homeoserrático, y entre el serrato y las costillas o parrilla, el tóraco, ¿sí? Principalmente ahí, esos espacios de deslizamiento celulosos van a permitir evitar fricciones o dolores a futuro a nivel de hombro, ¿sí? Lo mismo vemos acá. Esta es una imagen donde podemos visualizar que el ángulo de inclinación de un hombro, o sea, de la clavícula con respecto al húmero, llamado creo ángulo homoclavicular, es una angulación de 60 grados. Y su declinación, o sea, el borde posterior e inferior de la escápula con respecto a el dorso de la espalda, que tiene un prox de 30 grados, ¿sí? Y todo ello tiene que ayudarte a ¿qué? A entender principalmente cómo es la biomecánica del hombro y de la cintura escapular como tal, ¿sí? Perfecto, muy bien. ¿Algo más de acá? Sí, que las escápulas en esta posición neutra están orientadas básicamente a una distancia del nivel torácico 2 y nivel torácico 7, ¿sí? Con una separación entre espinas o apófisis espinosas de estas con respecto a al borde interno de la escápula, dicen que es entre 5 a 6 centímetros. Aquí está, 5 a 6 centímetros. Y la parte más inferior de las escápulas está básicamente en unos 7 centímetros. Ahora actualmente se siente esa distancia, se ve esa distancia, pero la escápula llega a hacer movimientos de elevación como flexión o abducción, y la escápula empieza a anteriorizarse, a lateralizarse o ABD ligeramente, y obviamente a hacer una ligera rotación superior, lo que hace que el hombro pueda llegar a más rango articular. Perfecto, muy bien. ¿Algo más a añadir? Creo que no.